Muy bien, vamos a comenzar este bloque en que vamos a hacer una entrevista para plantear el tema del ReproCan, ¿sí? Para hacerlo contamos con la presencia aquí en estudios de Diego Bertone, ingeniero, y estamos comunicados en línea con la doctora Silvina Rivilli. Ella es médica psicoanalista, directora de posgrado, Casa de Medio Camino y Red de Prestadores Actoanalítico. También es directora de los Congresos de Salud Mental y de Derechos Humanos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, perito psiquiatra de la Nación y vicepresidenta del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental de la Nación. Así que ya le tenemos aquí en línea. Buenos días, doctora Silvina. Buenos días, Diego. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, Silvina. Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy. Para nosotros es un placer, Silvina. Aquí te saludamos Héctor Deza, Nicolás Miranda y Diego Bertone. Bien. Silvina, me interesaría que nos comentes a grandes rasgos en qué consiste este proyecto que ha presentado la ministra Patricia Bullrich, ¿sí?, en torno al ReproCan. Bueno, en principio la ministra no presentó ningún proyecto. Bien. Porque no tiene facultades para hacerlo, porque el ReproCan es un programa médico de medicina canábica que se habilita en el año 2020 a partir de la aprobación de la ley 27350 con el uso específico para la epilepsia refractaria y después se amplía ese uso a otras patologías. O sea que la autoridad de aplicación de la ley del uso medicinal del cannabis pertenece al Ministerio de Salud de la Nación, o sea que seguridad no tiene ninguna clase de incumbencia. Además, existe un consejo consultivo formado por distintas organizaciones y siempre en el campo de la salud. Por eso es lo delicado de esa declaración tan brutal, tan ignorante y tan riesgosa de la ministra. Sí. Y pregunto, ¿existe algún indicio de que puede haber habido algún tipo de abuso de alguien que consiguió el permiso para cultivar cannabis y que haya derivado en algún tipo de comercialización indebida de este tipo de plantaciones? Mira, en mi caso, o sea, los pacientes a los que yo atiendo, digamos, no he encontrado que se produzca esa situación. Incluso he intervenido, me ha tocado intervenir en situaciones legales de allanamiento, fiscalía, hablar con distintos actores, digamos, en relación a esto, y todos los casos estaban enmarcados en la ley del ReproCan. Porque la gravedad de esta declaración es que hay, desde el punto de vista de la salud, cientos de miles de personas que aportaron su información, cientos de miles de profesionales que indicamos legalmente el cannabis con la legislación vigente y que tienen totalmente vulnerados sus derechos. Y es más, si prosperara algo de lo que plantea la ministra, se corre el riesgo de que todos esos pacientes pasen a la categoría de delincuentes. Sí, en eso yo la verdad que escuché un poco las declaraciones de la ministra y da la sensación de que lo que están planteando es un barajar y dar de nuevo, ¿sí? Obviamente no se puede ir en contra de la ley, pero sí revisar... Pero es que, Héctor, vos pensás que es inviable, porque hay gente que ya tiene cultivos en curso, hay gente que tiene acopio, hay gente que tiene aceite preparado. Sí. A ver, ¿en qué marco legal queda esa gente mientras ella plantea este delirio de barajar y dar de nuevo? Sí, hay cientos de miles de pacientes en espera de evaluación. Tenemos ONG que ven cercenados sus derechos a un tratamiento aprobado por el Estado. Sí, no es menor esto, o sea que creo que es un tirar piedra para revolver un poco el avispero, ¿no?, de lo que hizo la ministra, un poco irresponsable, lo veo yo desde mi punto, que tengo algo de experiencia en el tema cannabis. Es más, hace poco tuve que salir a refutar o a cambiar un poco la visión esta prohibicionista de un psicólogo que sale a decir que el cannabis trae daños cognitivos. Y bueno, y le salí con papeles míos, con test que yo me hice
en donde me da que tengo el 95% de un coeficiente intelectual mayor a la media de gente de mi edad, y yo he consumido cannabis de manera bastante, digamos, abusiva, me hago cargo. Sí. He consumido mucho cannabis y no tengo ese daño cognitivo, digamos, que esta gente plantea desde el prohibicionismo. Hace poquito también salió una nota en Infobae diciendo que el uso de cannabis aumenta el riesgo de muerte. O sea, hay una campaña para mí sensacionalista que está tratando de volver a preceptos de los 60, digamos. La prohibición nació en el año 31. En el 37 se tomó un poco de fuerza y después en el 61 como que se partieron las aguas en la Convención de Ginebra. Y inventaron todo esto de la marihuana, porque hasta el momento se llamaba cáñamo, una planta con muchos usos y no hay diferencia más que un solo componente, que es el THC, que dicen que no tiene ningún efecto medicinal, cuando ya se sabe. Yo tengo tratados desde 1840, 1832 como anticonvulsivante. En 1974 se junta un congreso, o sea, un concilio de expertos médicos para defenestrar la planta de cannabis, y resulta que es antitumoral. O sea, Mechulán, un investigador israelita, dio que el cannabis tiene sus homólogos en el cuerpo, el sistema endocannabinoide, en donde se puede tomar como un suplemento dietario. Y para mí, está muy mal tomado como medicamento, porque antes que los medicamentos estuvo la fitoterapia, la medicina herbal, y esto es una hierba, no es una sustancia de síntesis, es algo que se puede sembrar y cosechar y consumir o procesar con muy baja tecnificación, digamos, y que la gente pueda acceder. Y otra cuestión que me parece completamente que vulnera la libertad de las personas, la seguridad, es por qué hay que registrarse para consumir una planta que la pueden cultivar cualquiera en su casa, y no hay que registrarse para consumir alcohol o tabaco, que sí matan. Cannabis no mató a nadie, no hay una sola muerte registrada por cannabis. Dicen que la dosis letal son 650 kilogramos consumidos en menos de 2 horas. O sea, te tiene que aplastar un fardo, un rollo de cannabis antes que vos lo puedas consumir. Entonces, digamos, hay todavía una ola prohibicionista, que para mí la prohibición es el peor efecto que tiene el cannabis, sobre todo con esto de la psicosis que dice que induce el cannabis. ¿Qué pasa? Si vos consumís una sustancia que te puede llevar preso, lo más probable es que te dé pánico, te dé un ataque psicótico o una sobredosis, como lo llaman los servicios de salud, y es por el efecto de poder caer preso por consumirla, no porque la planta directamente desencadene eso. En la mayoría hay casos que sí puede desencadenar por predisposición de la gente, pero bueno, es un tema polémico. Y la verdad que espero que pare esto de la prohibición, de estos pensamientos retrógrados que atrasan antes que avanzar, digamos. Perdón, ahí yo quisiera agregarte algo. Sí. Y es que no hay ningún nexo causal entre el desencadenamiento de una psicosis y el consumo de cannabis. Uh-huh. Sí hay brotes psicóticos o episodios psicóticos en gente que consume cannabis, pero como lo hay en gente que no los consume. Sí, exactamente. ¿Entendés? Y esto que vos decís es verdad. O sea, está medicalizado algo que podría ser algo del orden de la fitoterapia, pero el ReproCam es un programa médico. Sí, ¿viste? Sí. Y la verdad que lo único que hay, o sea, no es lo que más nos gusta, pero es lo que tenemos. Sí, bien. Uh-huh. Está bien. Me llama la atención esto. No es lo que más gusta. ¿Qué reformas se deberían hacer al ReproCam para que sea precisamente un programa efectivo, ¿sí? Y que no suscite ningún tipo de dudas como la que planteó la ministra en este caso? Lo que pasa es que el ReproCam funcionaba dentro de todo bien, porque como fue aprobado para la epilepsia refractaria, ¿qué quiere decir refractaria? Es una epilepsia que no responde a los psicofármacos, es refractario a los fármacos, a la farmacología. Sí. No responde. Entonces había
en su gran mayoría niños y niñas que tenían 100 convulsiones por día. Era brutal la situación. Y sí respondían al cannabis. Sí. Después se amplió el uso, mediante un decreto, para otros diagnósticos o patologías y se plantea el uso terapéutico medicinal o paliativo del cannabis. Y ahí entra la posibilidad de legalizar otros síntomas que responden muy bien al cannabis. Porque también acá tenemos que tener en cuenta que la industria farmacéutica es una industria muy, pero muy rentable, ¿no? Entonces también hay una pugna ahí entre la medicalización del cannabis a través de los laboratorios o el autocultivo. Claro. Y pregunto, ¿no? Si se medicalizara de alguna manera, ¿no se lograría que medianamente uno tuviera la certeza de estar consumiendo un aceite de óptima calidad con la graduación precisa para cada una de las patologías? ¿O cualquier aceite de cannabis va a dar resultado más allá del proceso de preparación y los cuidados que pueda tener un ciudadano civil que pudiera fabricar su propio aceite? Que como decía muy bien el compañero, el cannabis es una planta. Entonces no se puede medir en ratio, en miligramos, como si fuera una droga sintética. Sí, además hay, disculpe que la interrumpa, hay pruebas de fármacos, primero, cannabinoides sintéticos, o sea, hechos en laboratorio, Sí. han producido muertes. El cannabis no produce muertes. Segundo, el cannabis aislado, vamos a la molécula menos polémica que es el cannabidiol o CBD, el cannabis aislado en su forma pura trae problemas gástricos, trae problemas de acostumbramiento como cualquier sustancia y básicamente deja de lado toda una serie de compuestos que tiene la planta, que no es solamente uno, hay cannabinoides, hay más de 160, creo que están más o menos en la cuenta hoy en día descubiertos, y no solamente cannabinoides, también hay flavonoides, hay vitaminas, hay pigmentos, hay terpenoides, que son la parte de la fragancia, que tienen un efecto muy importante y se le llama efecto séquito. ¿Qué es lo que es el efecto séquito? Que todos los compuestos de la planta no solamente regulan por una sola sustancia, sino que todo en su conjunto, ¿sí? Y es mejor consumir el extracto de planta que una sustancia estéril pasada por un laboratorio, digamos. Sí. Bien, una preguntita más, ya que tenemos a dos personas que conocen tan bien del tema. ¿Ustedes creen que persisten los prejuicios sobre el uso de cannabis medicinal en la Argentina? Más allá de lo que digan las autoridades. ¿La sociedad cómo lo ve? Persisten los prejuicios y persiste el desconocimiento, porque hay como un gran avance de las llamadas neurociencias que terminan transformándose en un neuroverso, porque atribuyen cualquier relación causal a cualquier cosa de la vida cotidiana. O sea, patologizan la vida cotidiana en pos de dos objetivos: la venta de medicamentos y la facturación de estudios caros. Pero si uno se fija en cualquier prospecto de los psicofármacos, de la mayoría de los psicofármacos que se usan en el país, se dice el mecanismo último de acción no se conoce. Y eso no escandaliza a nadie. No, porque viene con la bata blanca y con esa seguridad impuesta. Con el manto sagrado de la llamada ciencia. Exacto. ¿No? Y por otro lado, los efectos secundarios de los psicofármacos son ostensibles. Sí. O sea, están a la vista. Sí. El daño que producen hepáticos, renales, cerebrales, metabólicos, a nivel de... Perdón que estoy resfriada. Sí, seguro. A nivel de la sangre. Por ejemplo, se indica litio desde hace un montón de tiempo, desde hace 50 años, se indica litio y eso produce una aplasia medular, o sea que deja al sujeto sin ninguna defensa. Por eso se hace un control mensual de glóbulos blancos. Es una cosa gravísima y eso ya está naturalizado. Entonces estamos discutiendo una serie de efectos secundarios probados
contra una planta que no tiene efectos secundarios, porque como bien decía el ingeniero, los cannabinoides van por el sistema endocannabinoide a donde tienen que ir. No son neurotransmisores, no pasan por el sistema nervioso, actúan de otra manera. Uh-huh. Son moduladores de todo el sistema, y quiero aclarar una cuestión con estos dos principales cannabinoides, que es el tetrahidrocannabinol o THC, al cual se le atribuye este efecto de embriaguez o de alteración de la conciencia. Eso actúa sobre ciertos receptores en el cuerpo y tiene su análogo en el sistema endocannabinoide que se llama anandamida. La anandamida actúa en el caso de cuando se va a producir la gestación, un ovocito fecundado, un óvulo fecundado que se transforma en huevo. Si no hay niveles suficientes de anandamida, no se implanta en útero el óvulo fecundado. O sea, si eso fuera tóxico, si el THC fuera tóxico, no tendría semejante implicancia en la reproducción. Y el segundo cannabinoide más conocido, que es el cannabidiol o CBD que nombré antes, tiene su análogo en el sistema que se llama 2-AG, es la abreviación a un nombre químico muy grande, digamos muy largo, y se encuentra en la leche materna. O sea, imagínense la implicancia también que tiene. ¿Por qué está el 2-AG en la leche materna? Porque eso hace que se dispare todo el sistema inmunológico en el recién nacido, o sea, activa todo el sistema inmunológico, que en casos de fallas de este sistema se puede suplir con los cannabinoides derivados de la planta. Entonces, no son tóxicos como nos quieren hacer creer o como nos engañaron en el año 50 con que el tabaco no producía cáncer, y sí lo produce y está demostrado, y siguen vendiéndolo en los kioscos, poniéndole fotos nomás un poco grotescas, y el cannabis se lo sigue demonizando lamentablemente, siendo una planta que no mató a nadie y que tiene muchos beneficios para la salud, ¿sí? Así que nada, quería agregar eso porque no es menor, digamos. Y además, lo que vos estás planteando sobre el THC, en el tratamiento del dolor, el THC es fundamental. Sí, sí. Porque también hablamos de los usos paliativos o terapéuticos, y el cannabis es fundamental en el uso del dolor, en el tratamiento del dolor. Sí, y no solamente eso, también tiene un efecto antitumoral enorme, que se ha hecho un experimento en donde a ratas que tenían tumores cerebrales se le inyectaba el THC puro en el tumor, y a la semana o 10 días tenía un 95% de regresión tumoral, o sea, quedaba un 5% de lo que era el tumor. Así que, ¿cuál es la dificultad? Es cómo se administra en un cuerpo que es agua, un elemento que es soluble en grasas. Eso es lo más difícil, pero para cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de colon, tiene espectaculares resultados porque se puede administrar fácilmente. No es solamente un paliativo, que sí lo es, digamos, al dolor o a los efectos secundarios de la quimioterapia que destruye lamentablemente el organismo también. Yo quisiera agregar una preguntita, ¿sí? como para ir avanzando ya en este tema. ¿Cómo puede garantizarse un equilibrio entre el control estatal, que corresponde que se haga, y el derecho de los pacientes a seguir accediendo a sus tratamientos? Todo eso ya estaba planteado en el ReproCam. Nunca estuvo permitido vender. Nunca estuvo permitido cultivar más de 9 plantas. 9 plantas son entonces el máximo por persona. Uh-huh. Ajá. Sí. Entonces, ¿cuál es la novedad acá? A mí me parece que se vuelve a una estigmatización del consumo de cannabis y que también tiene un costado clasista, ¿no? Que en realidad me parece que esto es transversal a todas las clases sociales, al menos en el universo de pacientes con los que yo he tratado, de estigmatizar a la juventud, al pobre, al que se fuma un porro por vago, por no estar insertado, por todos los prejuicios caen sobre la planta. ¿Cómo? Cuando yo empecé a trabajar era igual. Sí, yo también
también creo que el cannabis, o sea, no se acota solamente, o sea, ¿cómo trazamos esa línea en qué está bien y qué está mal en el uso de una planta que primero, antes de que exista cualquier ley, la 27350, digamos, teníamos el artículo 19 de la Constitución, que toda acción realizada en la privacidad del hogar y que no infiera contra terceros queda ante Dios y la persona. Eso es el artículo 19 de la Constitución, que garantizaba, ese artículo ya, el uso de cannabis en el ámbito del hogar o de cada individuo, ¿sí? Obviamente que para mí, si vos me decís cuál sería el panorama óptimo, es desprohibir y que no haya que regular, porque al regular se trazan estas líneas o estas medianeras en las que algunos quedan de un lado y otros quedan del otro. ¿Por qué no puede tener un efecto terapéutico o de llegar a tu casa, trabajaste todo el día, estás agotado, tenés insomnio y consumís unas gotas o te fumas un porro, ¿sí? Y te vas a dormir? Eso trae mucho menos consecuencias que tomar un Rivotril o un Clonazepam, que está probado que trae daño cerebral, muerte neuronal, ¿sí? Y el cannabis no, todo lo contrario. Había un experimento que se hizo en los años 50 donde se le hacía respirar 8 horas a monos humo de cannabis, y cualquiera que respire 8 horas humo va a tener un daño, pero es por el humo, por el monóxido de carbono y no por el THC o cualquier molécula que esté dentro de la planta. Entonces, se logró sacar a la luz ese estudio que fue con un sesgo enorme y que hoy en día el uso de cannabis trae plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir la plasticidad neuronal? Cuando se pierde alguna función o hay algún problema en el cerebro, otras zonas del cerebro pueden tomar esa función y aprender a hacer eso que se perdió, digamos. Entonces el cannabis juega un gran papel en ese aspecto, digamos. Aparte están las evidencias clínicas. O sea, cuando uno hace un control clínico de un paciente al que le indicó cannabis, y uno va viendo las cosas que logra, los síntomas que remiten, es una evidencia clínica. Sí. Entonces, ¿con qué criterio se atenta contra eso sin ser del campo de la salud? Uh-huh. ¿Con qué criterio Patricia Bullrich puede decir semejante barbaridad? Generando además muchísima angustia en los que están en lista de espera desde hace más de un año y medio, en los que no están aprobados, pero tampoco están rechazados, porque no rechazan, o sea, no comen vidrio. Uh-huh. Amenazan, pero no hacen. Bien, qué bueno poder contar con ustedes que pueden darnos una perspectiva diferente a lo que uno ha conocido a través de los medios, que hasta ahora fue la versión precisamente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y para nosotros siempre es importante, al momento de atender cada una de las noticias, una mirada global que nos permita ver las diferentes aristas para que luego sí nuestros oyentes puedan alcanzar una conclusión que pueda ser favorable o no, pero luego de tener una información absolutamente completa. Sí, yo a modo de cierre, lo único que quiero decir que la planta de cannabis o de cáñamo, como es el verdadero nombre, fue la planta más utilizada y con más aprovechamientos, porque se transforma entre 25.000 a 50.000 productos. No es menor su injerencia, desde combustibles, alimentos, terapéuticos, ¿sí? Textiles, bioplásticos, compuestos como el grafeno se pueden hacer a través del cannabis, del cáñamo, y creo que por ahí es de donde viene, más allá de esto de fumarse un porrito o no, lo que toca en muchas industrias. A veces hay que ver no a quién vas a favorecer, sino a quién vas a perjudicar con este tipo de cultivo. Exactamente. Muy bien. Silvina, la verdad, un placer contar con tu colaboración. Y como siempre decimos, esta ha sido una participación y siempre dejamos las puertas abiertas a una nueva nota a medida que se vayan suscitando novedades en torno al tema. Igualmente, yo lo que quiero decir que, aunque no nos guste el ReproCam y no nos guste la ley que tenemos, es esta ley o la ley de estupefacientes de la dictadura.
Por eso la gravedad. Por eso hay que salir a defender. Porque es muchísima gente la que queda sin protección. Son muchísimos ciudadanos que hicieron de buena fe las cosas y que quedan absolutamente desprotegidos con esta barbaridad si avanza. Que yo creo que es imposible que avance, porque de verdad empezar todo de cero es desconocer la situación de toda esa gente que está cultivando, cosechando, usándola. ¿Viste? No es lo mismo que plantar sandía, es otra cosa. No tengo ni idea. Bien, ojalá entonces que los diálogos conduzcan a una solución lo más moderada posible y que termine respondiendo a todas las inquietudes. ¿Sí? Silvina, muchísimas gracias. Diego, lo mismo, un placer contar con ustedes. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.